Bienvenidos una vez más a la iglesia Calvary Chapel Arequipa. Estamos estudiando la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo y libro por libro. Normalmente los días domingos estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Hoy estamos haciendo un paréntesis porque estamos en este tiempo de la Semana Santa, la Pascua, y no queremos pasar por alto la resurrección de nuestro Señor. Hemos venido haciendo estudios bíblicos desde el sábado de la semana pasada, es decir, sábado, domingo. Hemos hablado de la entrada triunfal, hemos hablado de qué hizo Jesús el día lunes, el día martes, miércoles, jueves, viernes y el sábado. Recordemos que Él estaba en la tumba, no tenemos estudio, pero hoy, domingo, es un domingo de alegría, de fiesta. Un día como hoy, un primer día de la semana, nuestro Señor resucitó. Y por eso queremos recordar, siguiendo esta metodología cronológica, como excepción que hacemos ahora en la iglesia de Calvary Chapel, ¿cuáles fueron las apariciones de nuestro Señor? ¿Cómo fue que sucedieron estos eventos? Recuerden que esto es un estudio cronológico. Nosotros normalmente lo hacemos con el método inductivo, detalladamente, minuciosamente, palabra por palabra. Vamos al griego, vamos al hebreo, pero ahora vamos a ir corriendo frente a todas las historias y me voy a detener en algunos eventos que son relevantes para nuestro día. Así que bienvenidos una vez más. Vamos a dar gracias al Señor porque este es un día especial. Gracias, mi Señor, por este tiempo. Gracias, mi Dios, porque tú estás con nosotros. Gracias, mi Dios, porque la muerte no pudo detenerte y hoy estás vivo y celebramos y nos alegramos hoy que estás con nosotros. Bendice este estudio, bendice mi vida para compartir de tu palabra. Te pido esto en tu nombre, amado Señor Jesucristo. Amén. Así que esta serie especial de la Semana Santa, el día domingo, recordemos que es el domingo de resurrección. Vamos a hablar las apariciones de Cristo después de la resurrección. ¿Cuántas veces apareció el Señor? Al final de este estudio lo sabrás. Nos quedamos el día viernes que hicimos el estudio de la tumba de José de Arimatea al corazón de la tierra. ¿Cómo es eso? Busca Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 20, es donde Pedro narra que hubo un momento donde Jesús fue y declaró. Algunos dice la palabra predicó, pero predicar es declarar. Y declaró su triunfo. Miren, fue a esos espíritus encarcelados, fue a esos seres que se burlaron, fue a decirles a todo ese mundo del Antiguo Testamento que el Mesías, que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que todos esos sacrificios que hicieron ellos apuntando al Cordero de Dios, ahora era una realidad. Y en ese momento se para lo que se llamaba el Seol, el Hades, que estaba el seno de Abraham, o lo que se conocía como el Tártarus. Esa división que había en ese lugar, muchos creen que fue en el centro de la tierra. Esta es la doctrina de la teología judía, por eso estoy siguiendo este nombre. Y hace que los demás, los santos, todos ellos que confiaron, vayan y estén ahora en un lugar que se llama el paraíso. Y los demás se quedan en el mismo lugar. Eso lo pueden ver también en un estudio que hice y está grabado ya en el YouTube acerca de 1 de Pedro capítulo 3. Entonces, eso sucedió. Ahora vemos, Jesús fue crucificado, atravesaron sus manos, y ya vimos este estudio también, dónde fue la muñeca o las palmas de la mano. Bueno, eso es irrelevante, lo importante es que sus manos fueron atravesadas, y hoy, domingo, primer día de la semana, del corazón de la tierra al huerto de la resurrección. Mateo 28, 2 al 4 narran esto, Marcos 16, del 9 al 11, Lucas 24, 12 y Juan 20, del 1 al 18. Un día como hoy, la piedra que pusieron los jefes, lo sellaron los jefes de los sacerdotes y pusieron, la tumba se abrió. Miren, el Espíritu Santo, el Padre Jesús, con todo su poder, la tumba quedó vacía. Esos mantos estaban bien doblados que cubrían el cuerpo de Jesús, y hoy podemos ver en sus manos que han sido atravesadas. Hoy, miren,
no solo hoy, cuando tú encuentres al Señor. Él ha quedado marcado para que puedas entender el costo de tu salvación. Hoy la salvación es gratis, es gratuita, fe y arrepentimiento, pero hubo un costo y el Señor lo pagó y por eso se instituyó la Santa Cena que hoy también vamos a celebrar. La tumba está vacía, la piedra se abrió, no para que el Señor salga, sino para que todos sean testigos de que la tumba está vacía. Así que vamos a la primera aparición del Cristo resucitado. Las primeras 5 apariciones suceden el día domingo, las siguientes suceden el después. Primero, se le aparece a María Magdalena en el huerto de camino a Jerusalén, Juan 20 del 11 al 18 y Marcos 16, 9, pero Juan narra estos hechos y esta foto es de lo que hoy se conoce el jardín donde está la tumba. Cuando vayas a Jerusalén vas a poder ver, entrar y poder tú mismo ser testigo que la tumba está vacía. Así que dice que muy de temprano, aproximadamente cuando salía el sol, 5:40, 6 de la mañana, las mujeres llevaron estas especias para embalsamar, porque no habían terminado, no embalsamar, pero echar sobre el cuerpo de Jesús, no habían terminado su labor. Pero se dieron cuenta que la tumba estaba abierta y se asustaron y dijeron, ¿qué pasó aquí? De repente ahí se quedan y ven, dice un ángel y le dice, ¿qué están buscando? Miren, las mujeres regresan, María regresa, háblalos, yo voy a narrar de frente, pero tú puedes detenerte en los detalles en estos versículos y le cuenta no entran, pero le cuentan a los apóstoles, a Pedro, Juan, le dice, la tumba está abierta, se llevaron al maestro. Y dice que Pedro y Juan salieron corriendo. ¿Y saben quién fue primero? Esto es curioso porque fue Juan. Juan salió corriendo primero y después le siguió Pedro. Y Juan se quedó en la puerta mirando. Y Pedro, dice que, ahora al revés, Pedro llegó después. Era al revés, Pedro primero, Juan después, pero Juan le gana corriendo. Y es donde dicen muchos de los teólogos que Juan le ganó en carrera porque tiene tercera, ¿no? Primera, segunda y tercera. Y Juan solo tiene primera y segunda. Bueno, es un chiste que los que conocen de autos y de mecánica, la primera y la segunda y la tercera, ¿no? Pero bueno, cuando llega ahí, no entra. ¿Y quién creen que es el primero que entra? Llega Pedro y todo avesado entra y se da cuenta que la manta está bien doblada y no está el maestro. Así que ellos regresan. Pero mientras ellos regresan, y las mujeres también, a María Magdalena regresa sola al huerto. Y Juan 20, 11 al 18 narra este evento, Juan 20, 17, y lo encuentra María. Y cuando lo encuentra María es esta frase progresiva de Jesús. Primero los llama siervos en el 13:13, luego los llama amigos en el Juan 15:15 y ahora le dice hermanos, ve y dile a mis hermanos. Pero ¿cómo fue ese encuentro? María estaba llorando, María estaba mal porque pensaba, si han robado al maestro, entró a la tumba y entonces ve a Jesús y piensa que Jesús es el encargado del huerto y le dice, ya dime nomás, ¿dónde lo has puesto? ¿Dónde lo has puesto? Yo lo voy a traer. Tú te lo has llevado. Y Jesús le dice, María, María. ¿Y sabes qué? Quizás tenía esta voz o una forma de decirle a María. Y María se da cuenta que eres tú, maestro. Raboní, le dice, ¿no? Eres tú. Y cuando lo quiere agarrar, le dice, no me toques. 27 dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Es interesante esto, porque ese es el momento donde muchos, dicen, especulan que fue el momento en el que él subió al Padre y simplemente rindió los honores, dijo, todo está hecho, consumado, está vivo, o entregó, como dice, esa ofrenda de su sangre. No me toques, ojo. Y ahí va donde está María y le dice, después ve y dile a mis hermanos. Esto para mí me lleva a entender, primero, Jesús revela que es el Mesías. Por primera vez a la mujer samaritana, recuerda, miren, en todo el texto siempre preguntó, decía, ¿quién dicen que yo soy? ¿Quién dicen que yo soy? Pero a la primera persona que se le reveló que él era el Mesías es
la mujer samaritana. Juan 4, 24 al 26. Segundo, miren, Jesús se revela recién resucitado y la primera vez es a María Magdalena. Dos mujeres. Miren, Jesús tenía un trato, diríamos, de poner el valor intrínseco en cada mujer, porque dice Génesis, fueron creados hombre y mujer. El cristianismo siempre le ha dado un valor especial a la mujer y es mentira cuando dicen que Dios es machista. No lo es. Y ahí se revela. Pero hay algo curioso entre estas dos mujeres. Ambas mujeres eran de dudosa reputación. ¿Recuerdan a la mujer samaritana? 5 maridos has tenido. ¿Qué pasó con María Magdalena? Jesús expulsó 7 demonios y se decían muchas cosas de él. Obviamente no existe referencias de que María Magdalena sea una mujer de la vida o una prostituta, aunque algunos lo han nombrado así. No dice la Biblia por si acaso. Pero ambas eran de dudosa reputación y hoy tienen privilegios especiales en el reino del Señor. Y esto, ¿sabes qué me hace entender? Que no importa tu pasado, porque en Cristo tu presente y futuro serán de importancia. Que no importa tus errores cometidos en el pasado, en Cristo hay segundas oportunidades para enmendar tus errores. Mire, a Jesús no le importa lo que has hecho, no le importa lo malo, los errores, los problemas que hayas tenido. Si hoy tú te arrepientes y le pides perdón a Él, Él te va a dar una nueva vida. Él va a restaurar tu vida. Él te va a dar una nueva posición. Él te va a dar un nuevo valor. Él te va a devolver aquel valor que habías perdido con el pecado. Porque cada vez que una persona peca, ¿sabes qué? Se deshumaniza. Porque Dios nos ha hecho Ish and Isha, humanos. Cuando pecamos, nos deshumanizamos. El hombre se corrompe, se degenera, se olvida que es la imagen de Dios, pero en Cristo puedes llegar a ser la imagen de Dios, puedes llegar otra vez a tener esa reconciliación con el Padre, el perdón. Mira, en Cristo puedes tener una función especial, no importa si eres hombre o mujer, para Dios es igual, todos somos iguales y Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Así que no importa lo que hayas hecho, en Cristo somos nuevas criaturas. Segunda aparición del Cristo resucitado, en el huerto camino a Jerusalén. Esa es una foto de lo que hoy se conoce el huerto de Getsemaní. Cuando tú vayas a la Tierra Santa también vas a poder verlo. Así que las mujeres que estuvieron con Cristo al pie de la cruz llegan al huerto, aquellas que fueron con María. Mateo 28, 5 al 15, Marcos 16, 2 al 8 y Lucas 24, 1 al 11. Obviamente llegan, ven un ángel sentado, un ángel que está ahí adentro y le dice, ¿por qué están buscando entre los muertos al que está vivo? En ese momento, paralelamente con el relato que estamos viendo, los guardias del sepulcro llegan al templo de Jerusalén e informan acerca de la resurrección y le dicen a los líderes religiosos. ¿Se acuerdan esos guardias que sellaron la piedra, que estaban cuidando y de repente sucedió un terremoto? Y entonces salió una luz resplandeciente, todos cayeron, todos retrocedieron, era un ángel que movía esa roca. Todos quedaron aturdidos, el sepulcro abierto. Y eso le cuentan a los líderes de estos religiosos, como ves ahí, y los líderes le dicen, ¿cómo es? No es posible. Y entonces lo que hacen los líderes, ¿saben qué es? Darles dinero. Eso se llama coimiar o dar el dinero debajo de la mesa. Les dan dinero para que se callen y no digan nada. Aquí, estos principales sacerdotes en Mateo 28, 11, 15 le dan ese dinero. Y ojo, yo les pregunto, si hubiera sido una mentira, si hubiera sido un engaño, ¿por qué estos líderes religiosos le dan dinero a los guardias? Porque hay muchas cuestiones que salen, que se robaron el cuerpo de Jesús, que no era el cuerpo de Jesús. Al final la teoría del desmayo, que no murió, que al final se levantó y se fue. Pero si la roca estaba sellada, habían guardias, ¿cómo se que separa uno y por dentro abre una roca? No tienen sentido. Es más, estos evangelios son documentos históricos que narran y dicen que los guardias también son testigos
presenciales, oculares, que las mujeres son testigos oculares, presenciales. Y si uno quisiera armar, ojo, una historia falsa, menos utilizarían mujeres. ¿Saben por qué? Porque en el tiempo de Jesús, las mujeres no tenían el derecho de ir a un tribunal y ser testigos. Entonces, mala idea que te presentes a una mujer para que sea testigo ocular si querías armar una historia falsa. Al contrario, vemos que los eventos y los hechos son reales. Así que esa es la segunda aparición. Vamos con la tercera aparición del Cristo resucitado. Como ustedes ven, en el camino a Emaús, Marcos 16, 12 al 13, Lucas 24, 13 al 35. Se dice que hay dos discípulos, uno de ellos se llama Cleofas. De Jerusalén a Emaús, como ven en el mapa, hay 11 kilómetros, un pueblo pequeño. Recuerden que las mujeres le dijeron a Pedro, Pablo, los discípulos no le creían, todos estaban ahí. Entonces Jesús se acerca a esos 12 seguidores, Cleofas y una persona, puede ser su esposa o puede ser otra persona, en ese camino que iban y ellos no lo reconocen. Entonces empiezan a hablar, a preguntar y le dicen, oye, ¿de qué están tristes? ¿Qué ha pasado? Y le dice, ¿cómo que tú no te has enterado? Todo el mundo, esa frase, ¿no? Todo el mundo sabe lo que ha pasado con Jesucristo. Miren, pensábamos que Él era el Mesías, pensábamos que era, pero lo más curioso, y empiezan a relatar el hecho de la resurrección. Dice que las mujeres fueron, vieron el sepulcro vacío, vieron que un ángel se les presentó, vieron la tumba vacía. Y están ahí todos preocupados. Entonces Jesús en ese momento les explica, les dice, pero esto es lo que dijeron los profetas. Y empieza a reprenderlos por su incredulidad. Y luego empieza a hablar sobre los pasajes mesiánicos del Antiguo Testamento. Y obviamente empezando por Moisés, los profetas, les empieza a decir, pero la profecía decía esto, iban a ser en Belén. La profecía decía esto, no iban a ser quebrados sus huesos. Todas esas profecías que yo les he ido relatando durante estos días. Empieza detalle por detalle. Miren cómo es Jesús. Miren cómo el Señor ayuda en ese momento triste, deprimido, de soledad a estos hombres. Yo no sé si tú has perdido a un ser querido. Yo no lo sé. Pero nosotros, mi familia perdió a mi cuñado, a Paulito, hace algunos años. Y es triste, inmediatamente, pasado un día, 2 días, 3 días, llega un momento donde no lo puedes creer. No puedes asimilar cómo es posible. Pero en medio de eso, el único que puede ofrecer consuelo es Jesucristo. Y Jesús ofrece consuelo a estos 2 discípulos y les dice, pero esto es lo que decía, esto es lo que hablaba. Miren, empieza a tratar, a estar con él, se preocupa de estos 2 y se preocupa de estos 2. Miren, te preocupa también de ti si algún día has perdido un ser querido. El único que puede consolarte es Jesucristo. Así que llegan a un punto donde llegan a su destino en Emaús y Jesús hace como que se va a otro lugar, pero Cleofas invita a Jesús para que se quede con ellos para la noche. Así que se sientan y parten el pan. ¿Qué día era? Domingo. Domingo como hoy. Se vuelve a repetir esa santa cena. Los 2 seguidores en ese momento, cuando parte el pan, reconocen a Jesús que estaba ahí en la mesa y dicen, ¿eres tú, Jesús? Y en ese momento Jesús desaparece repentinamente de su presencia y los 2 se quedan y miren, dicen, pero comparten esa experiencia vivida y que con aquel extraño que no habían estado reconociendo. ¿Y saben qué preguntas se hacen los 2? No ardía en nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras. Mire, no ardía nuestro corazón. Hoy, ¿arde tu corazón? Yo digo que un corazón enamorado de Dios arde ante las palabras de su amado, se emociona y se apasiona al saber sus planes para hoy y para el futuro. Mire, vuelvo a repetir, un corazón enamorado de Dios arde ante las palabras de su amado, se emociona y se apasiona al saber sus planes para hoy y para el futuro. Esto es lo que les pasaba a ellos, pero dice también la Escritura que sus ojos estaban velados, obviamente, pero ellos sentían en su corazón. Miren,
¿Cuánto darías tú por aquella persona que tú amaste, amas, ¿no? Pero que no está contigo, que partió a la presencia del Señor? ¿Qué pasaría si hoy un milagro sucede? No sé, ¿no? Algo extraño, y dice, oye, nos volvemos a juntar. Yo mismo me pongo a pensar, ¿no? Volver a verlo a Paulito en la iglesia tocando, wow, es ilógico. Pero con tu amado, imagínate qué sería dar esto, nuestro corazón ardería. Pero imagina, voy a ponerte así, cuando estás enamorado y esas llamadas son no interminables, donde dicen, ¿cómo estás? No solo te llamaba o te mandaba un WhatsApp para ver cómo estás, y tú le dices, pero hace 5 minutos me llamaste. Ay, no, es que quería saber, te extrañaba. Y ahí estaba en el trabajo whatsappeándose. Y dice, ¿y qué planes para hoy? Esta noche nos vamos a ver. Miren, las personas que están amando ahí están emocionadas por salir del trabajo o encontrarse en la noche. ¿Qué planes tienes para hoy? Y quiere escuchar qué planes tienes para el futuro, porque ese es un corazón enamorado. Yo te hago una pregunta: ¿estás enamorado del Señor? ¿Reconoces la voz de Dios en medio de esta crisis y desesperación a tu alrededor? Mira, muchas personas hoy me están diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué viene? ¿Qué es lo que sucede? Hay un pánico, hay un temor, hay una inseguridad, hay una tristeza, hay un dolor en el corazón de aquellas personas que sí están perdiendo a sus seres amados. Pero esa voz de ese celular, de escuchar la voz del amado, te apasiona, arde tu corazón. Y algunos iríamos a este punto: ¿cómo puedo distinguir la voz de mi amado o de mi amada en medio de esta crisis? Muy sencillo. Tenemos 26 años con Dorquitas. Y si vamos al tumulto de un mercado del Avelino, Cáceres, o de un mercado X, y si Dorquitas me dice, Efraín, miren, pueden haber 100 mujeres o 200 mujeres o 100 hombres, 200 hombres, y yo puedo distinguir su voz entre tanta bulla. Si tú has pasado mucho tiempo con tu esposa, con tu esposo o con tus hijos, los hijos reconocen la voz de su mamá, ¿no? Pueden estar a 2 cuadras, miren, puede haber bulla, pueden ladrar los perros y todo, y dice, Federico, Pepito, no sé, Mari, y todos escuchan y dicen, ¿que me está llamando mi mamá? ¿Y saben por qué? Porque lo has escuchado desde el vientre de tu madre, porque ha estado contigo. En otras palabras, cuando pasas tiempo, todos los días, puedes distinguir la voz de tu ser amado. Y si tú hoy no distingues la voz de Dios en medio de esta crisis, probablemente porque tú no conoces la voz de tu amado. Y probablemente no conoces la voz de tu amado porque no hables tu Biblia. Porque Dios nos habla a través de su palabra, a través de la Biblia. Y puedes distinguir esa voz de Dios en medio de esta crisis. O simplemente estás escuchando la voz del pánico, la voz de la tristeza, la voz de la angustia, la voz de la desesperación, la voz de la muerte. Escucha la voz de Dios, la voz de tu amado, la voz de la vida, la voz de la esperanza, la voz de la fe. Dios te dice, no temas. No temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo te sostendré con mi mano derecha. Aunque pases por el fuego, yo te sostendré. Aunque andes en valle de sombra de muerte, yo estaré contigo. No temas. Esa es la voz de mi amado, que en medio de esta situación me dice, no temas. Pero si tú no reconoces la voz de Dios en medio de esta crisis y desesperación a tu alrededor, corre a la Biblia. Dile, háblame, Señor. Di como esos hombres, ¿acaso no ardía mi corazón? Solo sucederá si es que amas
a Dios con todo tu corazón. Solo sucederá esto. Así que, ¿qué pasó con estos hombres? En ese momento deciden regresar de inmediato a Jerusalén y contar a los apóstoles que Jesús había hablado y caminado con ellos. Ahí pasamos con la cuarta aparición del Cristo resucitado. Jesús se aparece a Pedro en Jerusalén, en Lucas 24:34, en 1 Corintios 15:5. Y esto es interesante, porque ¿cómo habrá sido ese encuentro? ¿Cómo habrá sido, no? Que lo último que podría recordar Pedro es que lo negó, pero Jesús le encuentra y no narra más los detalles, pero quizás fue el momento donde el Señor lo alcanzó a Pedro, y eso narra en 1 Corintios 15:5. Quinta aparición del Cristo resucitado. De Emaús ahora va al aposento alto, o sea, en la tarde, ahora va en la tarde, en la noche. Lucas 24:36-43, Juan 20:19-23. Dice que los discípulos estaban ahí y estaban como, no lo creían. Algunos dijeron, sí, los otros de Emaús regresaron, hemos visto al maestro. En ese momento Jesús entra al aposento alto, estando la puerta cerrada, y aparece delante de 10 de sus discípulos, porque ya era tarde en la noche, y Judas estaba muerto, y Tomás no estaba con ellos. Atraviesa las paredes, los saluda, todos se quedan sorprendidos. Miren, Jesús les dice, miren, toquen mis manos, ¿eres tú? Sí, soy yo. Y empieza a comer pancito, pescado, y ese es el cuerpo glorificado, ¿no? Que come y atraviesa paredes. Ya no es el cuerpo que nosotros tenemos, este cuerpo decadente, como dice, ¿no? Que será transformado un día en un cuerpo diferente. Así que habla, conversa, y en ese momento dice el texto que sopla y les imparte el Espíritu Santo. No tenían el Espíritu Santo, ahora les imparte, ahora sopla sobre ellos. Y eso es lo que diríamos, mucho personalmente también creo, es como el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo está en nosotros. Y luego les va a decir, el Espíritu va a estar sobre, dentro, sobre epi, va a estar muy pronto. Y ahí termina. Era curioso porque les dice, ahora sí, tóquenme, ¿no? Mientras que a María Magdalena le dijo, no me toques. Ahora le dice, tóquenme. Por eso digo, subió y luego bajó. Sexta aparición del Cristo resucitado. Pasaron unos días. Recuerden que hasta el quinto es lo que sucedió el día domingo. Tomás no estaba, pasó una semana y todos decían, ¿qué pasó? Todos escuchaban, hablaban. Del aposento alto, otra vez al aposento alto, Juan 20:24-29, una semana después. Está Tomás, tiene dificultades para creer ese impresionante informe que le dan los otros discípulos. No, yo no voy a creer. Y le dice, miren, señala su mano y dice, hasta que yo no vea las huellas de su mano atravesadas, yo no voy a creer. Y en ese momento entra el Señor y se queda boca abierta. Y Jesús entra otra vez, él estando las puertas cerradas, y aparece a los discípulos, y Tomás está ahí y le dice, Tomás, trae tus manos y ponlas acá. Trae tus manos y mira, y pon a mi costado. Y Tomás se queda sorprendido, le pide perdón, le dice, y lo adora, le dice, Señor, perdóname. Juan 20:29, ¿qué dice? Porque me has visto, has creído. Le dijo Jesús, dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Hermano, dichoso, la palabra dichoso es bienaventurado, 3 veces feliz, hilariante. Es como que te dieran a ti, digamos, se acabó la cuarentena, vamos a salir, ¡yeah! Todos salen gritando, eso es, dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Esta frase me llama la atención sobre la fe. ¿Sabes por qué? Porque fe es creer en algo que no vemos. Porque hay evidencia de aquello que no vemos. Miren, hay personas que yo no puedo creer así nomás, pero no puedes negar los hechos que hay. Ahí es donde entra la razón. Y algunos son que soy muy intelectual y yo tengo mi razonamiento, sí, pero entonces ¿quieres negar los hechos? Los hechos no se pueden negar. Hay un Jesús, hay un antes de Cristo, hay un después de Cristo, hay un Jerusalén, ahí está la tumba, ahí está todo, la evidencia arqueológica, científica, geográfica, los lugares, todo. Y fe es creer en algo que no vemos porque hay evidencia de aquello que no vemos. Y esa fe es curiosa porque hasta los ateos lo usan. Ellos creen que
el mundo vino de una sopa, un tipo de caldo, ¿no? La evolución biológica, y que se juntaron de célula con célula, y luego le salieron ojitos, y luego le salieron manitos, y luego todo. Es como creer, eso es fe, pues, porque no han visto, ¿no? No hay ninguna evidencia, no hay ningún testigo ocular. Pero también es fe, sabes que hoy día mismo tú no ves el coronavirus, el COVID-19, pero crees que está afuera o crees que está ahí y ves los efectos. No podemos negar los hechos de miles de personas que hoy están muriendo, pero sí creemos en algo que no vemos. Entonces eso es fe. Y en el ahora referente a Jesús, fe no solo es creer en cualquier ídolo o filosofía. Porque dicen, todos tienen fe. Y el presidente decía, oren a sus dioses, que la fe en estos momentos nos sostenga. Yo digo, mira, fe no es tener fe en cualquier cosa, ni tampoco tener fe en la fe, ni fe en un ídolo, ni fe en una imagen que no oye, que no escucha, que no ve, que no se mueve, ni en un cuadro. Fe es tener fe en un Dios vivo. Lo que importa es el objeto de mi fe y no tan solamente mi fe. ¿Quién es el objeto de tu fe? ¿Un cuadro, una imagen o el Dios vivo? ¿Una filosofía? Una creencia, no, el Dios vivo que no se puede negar sus hechos. La tumba está vacía. Así que fe es creer que Jesús está vivo y Él quiere ser tu Salvador y Señor. Quiero volver a repetirte esto. Fe es creer en Jesús que está vivo y que Él quiere ser tu Salvador y Señor. Vas a ser feliz, así como Tomás. Pero recuerda esto, que se necesita un poquito de fe para ser salvo. Fue como un grano de mostaza y mucha incredulidad para ser condenado. Jesús vino a salvar a este mundo. Juan 3:16. Él amó tanto este mundo para venir y salvarlo y mandó a su único hijo. El Padre envió a su único hijo Jesucristo. Pero dice, para que todo aquel que en Él crea, que tenga fe, un granito, creo Jesús. No veo todo, no sé todo, no entiendo todo, pero creo. Porque hay hechos suficientes y porque puedo ver el impacto en mi vida. Pero aquel que no ha creído, Juan 3:17, ya ha sido condenado. ¿Quieres negar los hechos de una tumba vacía? ¿Quieres negar los relatos históricos? Porque esta es la Biblia inventada de hombres, pero ahí está Tasio, Eusebio, Plinio el joven, todos los padres historiadores, Josefo, que no estoy hablando de Biblia. ¿Quieres negar esos hechos? ¿Quieres negar el hecho de que los sacerdotes le pagaron el dinero para que no hablen? Bueno, se necesita mucha incredulidad para ser condenado. Solo ten un poquito de fe, si hoy no la tienes, y vas a ser feliz. Felices aquellos que creen y no ven. Séptima aparición del Cristo resucitado. Pedro y 6 de los discípulos habían pasado la noche sin lograr pescar nada. Mira, ya pasaron días, Pedro no sabía qué hacer. Entonces Juan 21 del 1 al 25 narra, Jesús está en la orilla y los ve ahí. Ese es el milagro 36 de Jesús, donde hay una gran cantidad de pesca otra vez en el mar. Juan 21:6. Y luego están los discípulos, 8 de ellos están ahí regresando porque no hallaban qué hacer, tenían que comer. Y Jesús le dice, hola, ¿cómo están? Y dicen, ¿quién es? Y le dice, echa tu red al otro lado. Y le dice, pero hemos estado toda la noche aquí. Parecía una historia otra vez repetida. Y Jesús le dice, echa la red nomás, echa. Echan la red. No habían pescado nada toda la noche y de repente esa red se llenó de peces. ¿Y sabes qué hace Pedro? Dice, es el maestro. No puede haber otra persona que sea él, ese milagro. Y empieza a cargar los peces. Miren, se empieza a romper esa red y llega a la orilla. Y Jesús prepara el desayuno para esos 7 discípulos. Jesús es un cocinero. Uy, ese no es blasfemia, hermano. No, Jesús es un cocinero y es un buen cocinero. Lee el relato que te he dado, ahí están en Juan. Jesús prepara pescado rico a la parrilla. Todo así, ese aroma al carbón, a la leña, al pancito. Ese es el siervo. Y ese es mi modelo. ¿Sabías? Jesús es mi modelo de cocinero. Por eso yo quiero ser cocinero. Me gusta cocinar. Y tú, hombre, si quieres ser un hombre como Jesús, aprende a cocinar.
Quítate ese estigmas, ¿no? Que las cocinas son para las mujeres. ¿Quién te ha dicho eso? Tu mamá, tu abuelita te engañó. Mira, Jesús es el cocinero. Es un paréntesis, ¿no? Porque algunos no voy a hablar de Jesús el cocinero, aunque tengo una prédica de Jesús el cocinero para los hombres. Pero recuerda esta interesante historia. Así que todos comen, están ahí disfrutando, y Jesús hace preguntas personales y directas a Pedro sobre su afecto. ¿Me amas? Mire, en medio de toda esa comida, ¿no? Uno dice, pero ¿por qué tienes que preguntar, Señor? En medio del desayuno, déjanos comer, pues, ¿no? Pero ese es el momento donde lo agarra y le dice, ¿me amas? ¿Se acuerdan esa historia? Pedro, ¿me amas? ¿Sabes qué le dice Pedro? Ahí está, miren, 4 fotitos. Sí te quiero. Pedro, ¿me amas? Y Pedro, ¿sabes qué le dice? Señor, te quiero. Es curioso esa conversación, ¿no? Como aquella pareja que le dice, ¿me amas? Y la pareja le dice, sí, te quiero. No, no, te estoy preguntando si me amas, porque hay una diferencia entre amar y querer. La canción, ahí se me sale a la... Ahora, ¿de qué está hablando? Y en la Reina Valera es amor, 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 pero en la NBI, las otras versiones sí la han traducido en el griego, del griego al español, la fuerza del significado. ¿Por qué? Porque la palabra amor, el fileo, es amor fraternal. Y la palabra ágape es el amor incondicional. En otras palabras, Jesús le decía, Pedro, ¿me agapeas? ¿Y sabes qué le respondía Pedro? Sí te fileo. Pedro, ¿me agapeas? Sí te fileo. Ya por 2 veces. Así que agarra y le dice, Pedro, ¿me fileas? Y Pedro le dice, pero si tú lo sabes todo. Y le dice, apacienta a mis ovejas, cuida mis corderos. Miren, esa es la labor pastoral. Y ojo que le dice, apacienta 2 veces a mis ovejas y cuida mis corderos. ¿Sabían que el cordero es considerado, bueno, es la oveja, es lo mismo, pero el cordero se le conoce por este nombre, igual que el becerrito, ¿no? O sea, 1 año menos la oveja que tenga, la oveja joven, que tenga menos de 1 año, es un cordero. Y más de eso, ya es una oveja. Ya son ovejas viejas, algunos, ¿no? Que ya están muchos años. Pero es curioso que la labor pastoral le dice, apacienta y cuida. Hoy día hay muchos pastores que en lugar de cuidar a los corderos, ¿saben qué? Apacentar es darles comida, pero darles disciplina, ¿no? A veces les dan eso a los corderitos y en lugar de cuidar, los apacientan. Y en lugar de, miren, darles la palabra, cariño, afecto, hay que tener paciencia con los jóvenes, con todos ellos. Así que llega el momento donde Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. ¿Qué te voy a decir? ¿Y por qué no podía responderle Pedro con este amor si te agapeo? ¿Sabes por qué no le podía responder? Porque en medio de esa conversación, Pedro solo conocía el fileo. Pedro conocía el eros. Pedro conocía el estorge, que son en el griego los amores, para definir el amor, perdón. Las diferentes tipos de amores. Porque Pedro todavía no había recibido ese amor ágape que solo se recibe cuando el Espíritu Santo derrama tu corazón, cuando el Señor está presente en ti. No existía esa palabra, no existía ese amor incondicional hasta que Cristo lo trajo, el amor ágape. Y Pedro se pone a llorar y le dice, si tú lo sabes todo, Señor. ¿Y por qué le preguntó 3 veces? Yo creo que porque Pedro le negó 3 veces. Y ahí va la fuerza. Ahí va la fuerza. La fuerza de todo esto. Cuando tú miras en esta imagen, ves a Pedro conversando y luego habla con sus discípulos, les dice un montón de cosas, pero recuerda que es el momento de la restauración de Pedro y le dice, apacienta, cuida. Pedro fue uno de los líderes. A partir de Hechos capítulo 2 se levanta con un mensaje. Miren, miles de personas. Es el líder de la iglesia, es el primero que cumple la misión de Dios, es el primero que va donde un gentil, donde un romano,
y ve el poder de Dios, ve que el Espíritu Santo va siendo derramado, ve cómo ellos están hablando lenguas, ve Pedro, después de negar a Jesús, Jesús lo restaura, Jesús lo levanta, porque sabes que no importa lo que hayas hecho en el pasado, en Jesús todas las cosas llegan a ser nuevas. En Jesús hay segundas oportunidades. En Jesús podemos ser restaurados. Mire, no se puede dar aquello que no tienes. No se puede amar con el amor ágape si no lo tienes. Y no se puede tener el amor ágape si no te rindes al amor de Jesús y pides que sea el Señor y Salvador de tu vida. Predicción número 46 sobre el martirio de Pedro. Juan 2, 18 y 19 le dice, tú vas a morir. Mira, Pedro así, siendo viejo. Y luego Pedro desea que conozcan también el destino reservado para Juan. Y la respuesta de Jesús dio lugar más tarde para ese rumor que Juan no moriría. Porque le dice, ¿tú? ¿Y qué de él? Pedro siempre era así, ¿no? Explosivo. Y le dice, mira, ¿sabes qué? ¿A ti qué te importa? No sé si sería esa la palabra, ¿no? Tú no te preocupes de eso. Lee las versiones ahí. Tú sígueme. Si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿a ti qué? Y ahí todos dijeron, oh, entonces Juan seguramente cuando ya esté enfermo, Jesús viene. Y todos pensaban eso, ¿no? Juan se resfriaba y todos decían, ya Jesús viene, ¿no? Es una confusión que hubo. Octava aparición del Cristo resucitado, del mar de Tiberias al monte Tabor. Mateo 28, 16, 20 y 1 Corintios 15, 16. Ese es el monte Tabor. ¿Qué pasa ahí? Jesús es adorado por los 11 discípulos a pesar de que todavía le quedaban algunas dudas y comparte con ellos un hecho, un mandamiento, una promesa. Y les habla de todo este tiempo que iba a venir, que esperen la promesa y que se amen y que saben que tienen que hacer muchas cosas. Novena aparición del Cristo resucitado, del monte Tabor, otra vez al aposento alto. Marcos 16, 14, 18, Lucas 24, 44, 49 y 1 Corintios 15, 7, otra vez se vuelve a aparecer. Jesús reprende cariñosamente a sus discípulos por su incredulidad inicial acerca de su resurrección. Todavía dudaban. Les repetía su mandamiento de evangelizar al mundo entero. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Les explicaba lo concerniente a él. En la ley de Moisés, los profetas y los salmos les dice que esperen en Jerusalén el cumplimiento de la promesa del Padre. Décima aparición del Cristo resucitado, del aposento alto al monte de los olivos. Marcos 18, 19 al 20, Lucas 24, 50, 53, Hechos 1, 4 al 11. Cuando vayas a Jerusalén vas a ver, ahí está el monte de los olivos. ¿Qué hace ahí? Los bendice y les promete el Espíritu Santo. Les ordena que cuando el Espíritu Santo venga van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabes qué es eso? La misión de Dios. Les encarga que Él vino a cumplir la misión de Dios, ahora la misión de Dios les encarga a los apóstoles, a su iglesia. Esa misión de Dios hoy nos ha encargado también a nosotros. Yo voy a hablar más sobre la misión de Dios todos los domingos a través del Evangelio de Marcos. Y cuando están ahí, en medio de todo esto, en el monte Tabor, miren, esta es una foto espectacular. Sucede algo, una luz resplandeciente. Jesús es recibido en gloria para sentarse a la diestra del Padre. Vienen nubes, lo envuelven, empieza a subir y todos los discípulos se quedan mirando. Y les dice un ángel, así como ven subir a Jesús, un día lo van a ver bajar y poner sus pies en este monte. Cumplimiento número 38 de la profecía del Antiguo Testamento que ascendería, Salmos 24, 7 al 10, con Marcos 16, 19 y Lucas 24, 51. Termino ahí. Y estas son las 10 apariciones de Jesús después de la resurrección. Si no te has conectado antes, te lo voy a resumir brevemente porque no hay mucho tiempo. El primer día se presentó a María Magdalena en el huerto, primeramente, y ahí están las referencias. Segundo, las mujeres que estuvieron con Cristo al pie de la cruz llegaban al huerto y ahí se les presentó. Tercero, a los 2 discípulos en el camino de Emaús. Cuarto, a Pedro en Jerusalén. Quinto, a los 10 discípulos ese mismo día, domingo, en la noche no estaba Tomás, no estaba Judas. A los siguientes 40 días, sexto a 6 en los 11 en el aposento alto, y sí estaba Tomás. Séptimo, a los 7 apóstoles en el mar de Galilea, y Jesús les hace un desayunito. Octavo, a los 11 y a 500 creyentes en el monte Tabor, y ahí están las referencias. Noveno, a los 11 y a Santiago, el hermano de Jesús, en Jerusalén,
Y todo esto vamos a ver a los 11 y en el monte de los olivos. Conclusiones finales. Hermano, hermana, tu pasado no define tu futuro en Cristo. No importa lo que hayas hecho, en Cristo somos nuevas criaturas. Todo lo viejo ha pasado, hoy ha llegado a ser nuevo. Dios define tu futuro, pero tú tienes que tomar una decisión de vivir en obediencia a Él. A estas dos mujeres, la mujer samaritana o María Magdalena, Dios les dio un futuro. A muchos, a Pedro, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Número 2, cuanto más tiempo paso con alguien, más rápido puedo distinguir su voz en medio de tantas voces. Escucha la voz de Dios, no temas. Tercero, serás muy feliz al creer en Jesús que no ves, pero recuerda que sus hechos hoy no se pueden negar. Nunca van a poder negar los hechos, así que sé feliz. Porque a veces algunos dicen, no, a veces conocer menos me hace más feliz que conocer más, a veces me confunde y me trae más problemas. Eso no significa que no debo buscar y conocer, pero es un asunto de fe, es un asunto de moral. Hay personas que no quieren creer porque si creen que Jesús existe, es verdad y está vivo, está también no solamente su amor, sino su justicia, su juicio, y no quieren caer bajo el juicio de Dios. Así que están contentos con su pecado. Pero tú sé muy feliz al creer en el Jesús que no ves, porque sus hechos no lo pueden negar. Cuarto, el amor ágape es el amor de una sola dirección. No es el amor egoísta que el mundo hoy ofrece. Dios es amor. ¿Saben cuál es el amor que el mundo ofrece hoy? Yo te amo si tú me amas. Yo te doy algo, pero tú tienes que darme algo. Todo es condicional. Y a veces es egoísta porque lo haces para buscar un beneficio propio. Pero el amor ágape es el amor incondicional. Y ese amor debe reinar en tu hogar. Ese amor debe reinar en la relación de pareja. Ese amor solo lo puedes tener si Jesús reina en tu corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Si necesitas pedirle amor, ágape. Si necesitas, reconciliarte con el Señor, porque de repente no estás distinguiendo su voz en medio de esta desesperación. Si necesitas hoy simplemente decirle creer, bienaventurado, dichoso los que creen sin ver, pero hazlo de Jesús, a Jesús, tu Señor y Salvador. No solo tu Salvador, también el Señor de tu vida. Cierra tus ojos donde tú estás. Señor, te adoramos. Señor, te agradecemos porque todos estos hechos, todos estos testigos, todo esto cuenta que tu historia es real. Quizás, Señor, hay muchos detalles en la vida, o quizás pocos para algunos, que no son entendibles, pero hay tanta evidencia que sí es entendible. Por eso creemos en ti, y no solamente en la evidencia, creemos en el efecto de creer en ti. Nos vuelves nuevas personas. Sentimos tu amor en nuestro corazón. Sentimos tu perdón, sentimos tu gracia. Hoy, Señor, son nuevas personas. Hoy podemos ver que nuestra familia es bendecida. Hoy podemos ver, Señor, que hay un nuevo futuro en ti. Gracias por amarnos. Gracias por perdonarnos. Gracias por cada persona que está escuchando este sermón y se está reconciliando contigo. Gracias por cada persona que está ahí, Señor, pidiéndote perdón. Gracias, Señor, porque hoy es un día para creer. La tumba está vacía. Hoy todos somos testigos que esa tumba está vacía porque tú vives. Tú les dijiste a tus discípulos que estarías todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Tú estás en cada hogar. Tú estás en mi hogar. Gracias, Señor. Bienvenido siempre serás en nuestra vida. Y gracias, Señor, por una vez más poner paz en nuestro corazón en medio de la tormenta. En tu nombre oramos así, Señor. Amén. Dios te bendiga. Quería invitarte. El día miércoles estamos estudiando el libro de Primera de Reyes y los domingos el libro de Marcos. Y estén atentos a los estudios que vamos a hacer porque como estamos en esta etapa de cuarentena, bueno, podemos seguir usando las redes sociales. Dios te bendiga. Que tengas una feliz día de resurrección o Happy Easter, como dicen en United States. Nos vemos. Dios los bendiga.